En eso estamos. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Muy buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Me permite un poco de su apreciado tiempo? Quisiera compartir algo con usted muy interesante. ¿Sabía usted que este sistema de cosas está a punto de terminar y que pronto llegará el Armagedón? ¿Sistema de qué? Sí, señor, el Armagedón está muy pronto y tenemos que estar preparados para eso. Por eso quisiera hablar un poco con usted. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve usted la condición del mundo actual? ¿Se da cuenta de la inmoralidad del mundo y cómo todas las cosas van de mal en peor? Mire, déjeme compartir con usted esta revista, con la cual usted podrá encontrar muchísimas de las verdades que le estoy diciendo. No, sí, bonita la revista. Y si quiere podemos hablar un poquito de la Biblia. Sí, pero es mi cumpleaños. ¿Sabía usted que celebrar los cumpleaños es una cultura y una tradición pagana? Y que está mal hecho y que deberíamos nosotros no celebrar los cumpleaños absolutamente de nadie. También, pero es Navidad. ¿Sabía usted que la Navidad también es una tradición pagana que desafortunadamente ha entrado en algunos que se hacen llamar cristianos, pero que realmente hacen parte de la organización mundial, la gran ramera de Babilonia, y que no son para nada cristianos? Miren, lo que pasa es que mi padre querida está jugando un partido de fútbol. ¿Sabía usted que eso del nacionalismo y eso de hacerle mal a la selección de su país está mal? Que eso también hace parte de las culturas paganas y de las tradiciones de las personas que no conocen a Jesús y que no conocen al verdadero Dios Jehová. Y Jesús además es el Hijo de Dios, pero también está mal interpretado porque él es apenas el ángel, el arcángel Miguel. Miren, no tengo tiempo, estoy con unos amigos. ¿Sabe usted que todas esas cosas tienen que tener una respuesta y están aquí, en la Biblia, y que nosotros tenemos la respuesta en esta Biblia a todo lo que usted pregunta? ¿Sabía usted que no tiene la verdad absoluta y que no sabe muchas de las cosas que le han sido reveladas, pero que nosotros sí sabemos la verdad porque usted no la sabe, y nosotros tenemos el conocimiento absoluto de las cosas que usted no tiene conocimiento alguno, pero que hoy queremos compartir con usted? No se vaya, espérese, quédese un momentico, porque queremos compartir con usted esta revista, es completamente gratis, claro. Si quiere dar algo, pues se lo aceptamos. No estamos vendiendo revistas, pero si usted quiere donar algo por la revista, es un buen material. Usted aprenderá a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, pero sobre todo aprenderá que nosotros tenemos la razón. ¡Necesito ir al baño, por favor! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a un capítulo más de Biblia Libre. Hoy vamos a dar herramientas para poder llegar con la palabra de Dios a los testigos de Jehová. Ellos también necesitan conocer al verdadero Dios. A veces nos es muy fácil llevar la palabra a personas no muy católicas o a personas que no tienen una fe definida. Pero a personas como estas, que están en una secta de error, nos cuesta. Y ellos también necesitan conocer a Jesús, igual que los mormones, que los adventistas, igual que los del movimiento apostólico y profético, necesitan conocer al verdadero Dios, al verdadero Jesús. Así que vamos a dar unas herramientas. Aquí no intento hacer un debate con ellos, no voy a explicar a profundidad sus doctrinas, demoraría 3 o 4 o 5 horas explicando y debatiendo cada una de sus doctrinas. No ese es el propósito. El propósito de este video realmente es dar herramientas, es analizarlos un poquitico y dar algunas herramientas que nos van a servir para evangelizar a los testigos de Jehová. En primer lugar, debemos conocerlos muy bien. Debemos conocer sus doctrinas, debemos conocer su historia, debemos conocer a su fundador, debemos conocer algunos conceptos fundamentales de su doctrina para poder llegar a ellos. Nunca vaya a evangelizar a un testigo de Jehová sin saber qué cree o sin saber cuáles son sus puntos de vista. Los testigos de Jehová surgieron a partir de un grupo cristiano restauracionista, milenialista y antitrinitario, perteneciente al movimiento estudiantil de la Biblia, el cual había sido organizado por el estadounidense Charles T. Russell en el año de 1870, en la localidad de Allegheny, Pensilvania. El 3 de julio de 1879, este movimiento publicó el primer número de la revista La Torre del Vigía de Sion, la que se continuó desarrollando y actualmente se ha constituido como la publicación más conocida de los testigos de Jehová bajo el nombre en castellano de La Atalaya. En 1881, Russell y un grupo de amigos del movimiento fundaron como entidad legal la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, y Russell fue nombrado presidente en 1884. Desde entonces, la sociedad comenzó a publicar y distribuir diversas publicaciones en distintos idiomas. En 1909, la sede se trasladó a Brooklyn, Nueva York, donde permaneció hasta el 2017, año en que mudaron su sede a Warwick, Nueva York. Russell falleció en 1916. Para entonces, los estudiantes de la Biblia ya rechazaban doctrinas tales como la Santísima Trinidad, la inmortalidad del alma y el fuego del infierno, pero todavía celebraban la Navidad y aceptaban el símbolo de la cruz. Estas creencias, entre otras, se fueron rechazando progresivamente más adelante.
Tras el fallecimiento de Russell, la presidencia de la asociación fue asumida en 1917 por Joseph Franklin Rutherford. Durante su presidencia, la organización aumentó considerablemente. Frente a las críticas de diversas denominaciones cristianas por sus principios doctrinarios, establecieron un cuerpo legal, mediante el que se obtuvieron fallos positivos en los tribunales en varios países, que les dieron libertad de culto. También durante la presidencia de Rutherford se definió el nombre de testigos de Jehová, basados en el pasaje del canon bíblico en Isaías 43, 10 y 11. Creen en Jehová como el único Dios, el cual no es omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios pero no Dios en sí mismo, y a quien además identifican con el arcángel Miguel. Creen en la gran apostasía y en el libre albedrío por sobre la predestinación. A diferencia de otras denominaciones cristianas, rechazan todas las doctrinas del Concilio de Nicea I y posteriores, entre ellas la Santísima Trinidad, el fuego del infierno y la inmortalidad inherente del alma. Realizan el bautismo por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No celebran la Navidad, la Pascua, los cumpleaños ni otras fiestas y costumbres que consideran incompatibles con el cristianismo por sus orígenes paganos. Tampoco consideran obligatorio el descanso semanal. A las demás religiones y denominaciones cristianas las identifican con el apelativo de Babilonia la Grande. En su liturgia se evitan el uso de imágenes y símbolos. No le ofrecen adoración a la cruz cristiana. Creen que Cristo en realidad murió en un madero de tormento. No creen en los dones milagrosos, los cuales consideran que terminaron tras la muerte de los 12 apóstoles. Los testigos de Jehová creen que la parousia ya se produjo en 1914, de modo que desde entonces Cristo está presente de manera espiritual en la tierra. Al mismo tiempo creen que el Armagedón está cerca, que el establecimiento del reino de Dios en la tierra es la única manera de salvarse y que solo 144,000 humanos, los ungidos, irán al cielo. Consideran que la sociedad secular actual está moralmente corrupta e influenciada por Satanás, por lo que sus miembros deben limitar su interacción social con las personas ajenas a su fe. Se suele referir a su cuerpo de creencias como la verdad, y consideran que ellos están en la verdad. Segundo, hay que conocer algo de la psicología de los testigos de Jehová. Tengan en cuenta algo, un testigo de Jehová ha sido adoctrinado para creer absolutamente que tiene la verdad completa. Ellos tienen la verdad absoluta que fue revelada pues a su fundador y a su organización. Que nadie más puede interpretar la Biblia. Que solo se puede interpretar la Biblia desde ellos y desde la perspectiva de ellos. Pero también tengan en mente que son personas con temores. Que son personas que les han llenado de miedo. Ellos tienen miedo. Tienen miedo de quedarse en el Armagedón. Tienen miedo de no cumplir su misión, de predicar su mensaje, de fallarle en cierto sentido a Dios. Tienen miedo del rechazo de su familia o de que los alejen de sus hogares si tienen familiares que son también testigos de Jehová, porque realmente son rechazados si ellos niegan su fe. Ahora, tengan en cuenta, ellos no van a aceptar una invitación para ir a la iglesia. Ellos no van a ir a la iglesia. Así que para evangelizar a un testigo de Jehová, hay que hacer un sacrificio y escucharlo. Hay que escuchar su punto de vista porque lo que ellos más quieren es ser escuchados. Y ellos van a venir con su palabra, con su Biblia, haciéndole preguntas inductivas y van a querer ir convenciéndole a usted sobre eso. Así que usted primero tiene que ganarse la confianza sinceramente de esas personas. Realmente usted le preocupa a ese testigo de Jehová y usted quiere ganarse la confianza de él. Hermano, póngase serio. Sí, déjelo entrar a su casa, charle con él, gánese la confianza. Si usted lo invita otro día, él va a venir otro día. Déjelo primero que eche todo su discurso. Y así usted va a tener la confianza suficiente, y esa persona también la confianza suficiente para estar listo y en su momento compartir. Recuerde algo importante, nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de verdad. Así que tranquilo, no vaya preocupado porque de pronto el mensaje no llega. El mensaje va a llegar como Dios quiere que llegue y en el momento en el que Dios quiere que llegue. Pero eso sí, déjelo hablar. Luego de que el testigo de Jehová haya hablado, pregúntele si él cree que Watchtower tiene la verdad. Y si cree que su organización tiene la verdad, él seguramente le va a decir que sí. Ahora, pregúntele si él cree que la Biblia también tiene la verdad. Y él seguramente le va a decir que sí y que su organización está acorde a las Escrituras. Ahora, cuando comience el análisis bíblico con ellos, hágalo con la Biblia de ellos.
esa Biblia está tergiversada, es una traducción amañada, es solamente de los testigos de Jehová, no sirve para predicar con eso. Sí, no, yo sé. Yo sé que esta es una Biblia amañada, que no se la recomiendo y es una mala traducción de la Escritura y que adapta muchos versículos para las creencias de ellos. Y aún así, con esta Biblia, usted puede dar la introducción. Ellos se van a sentir confiados. Ellos van a sentir que tienen el control. Pero usted con esta misma Biblia va a comprobarles que están en error. Ahora, ¿cuál es el primer texto que usted buscará en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? Mire lo que dice Deuteronomio 18, 21 al 22. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no habló. Este versículo no tiene mucha diferencia en la versión de las Nuevas Escrituras, bueno, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, con las versiones tradicionales y aceptadas por los cristianos. Así que lo primero que usted le va a preguntar es, ¿cree que ese versículo es correcto? ¿Cree que realmente cuando alguien profetiza algo y no se cumple, es palabra que Dios no ha hablado? Pero generalmente van a decir sí. Y ahí es cuando usted va a llevarlos a su propia historia. Tienen un sinnúmero de profecías que nunca se han cumplido y que han necesitado cambiarlas, transformarlas, adaptarlas y decir, es que fue. No se cumplió el profeta, no cumplió la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no habló. Y si Dios no habló y ellos se autoproclaman profetas, pues los tales no son profetas de Dios. Es así de sencillo. Es una regla de 3. Cuarto, tenga en cuenta que los testigos de Jehová, ellos mismos tienen dudas. Claro, son personas. También, aunque algunos tienen absolutamente lavado el cerebro y cauterizada la conciencia, también en ellos mismos se genera la duda. Y si hay algún testigo de Jehová viendo este video, piense, reflexione para usted mismo, no me diga a mí porque pues no se puede. Pero reflexione usted mismo, ¿acaso yo estoy absolutamente convencido de lo que me han enseñado en Watchtower o tengo dudas? ¿O hay cosas que realmente no tengo por seguro? Hay cosas que todavía no me convencen. Hay 4 espacios o 4 cosas sobre los que los testigos de Jehová generalmente dudan. Ellos generalmente tienen dudas sobre la inmortalidad del alma y el infierno, la sangre y la donación de sangre. Hay muchos testigos de Jehová que han entendido que esto no es correcto y que hay personas inclusive que mueren por no recibir una transfusión. El papel de los 144,000 sellados, que en principio Russell, el fundador de los testigos, decía básicamente que iban a ser solamente 144,000 personas que se salvaban. Sin embargo, cuando la organización sobrepasó esa cifra de asistentes o miembros, tuvo que cambiar su versión y decir que esos 144,000 eran los que se iban al cielo y los demás, el resto iba a heredar la tierra. Pero aún hay dudas al respecto. Ahora, hágale entender y muéstrele, conforme a la historia, cómo ellos han venido cambiando sus doctrinas a medida del tiempo. Por último, y lo más importante, tenemos que presentar a Jesús, al Jesús de la Biblia. Escúcheme, no presentemos organizaciones, no presentemos nombres de iglesias, presentemos a Jesús. Después, cuando el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de ellos, ya mirarán ellos. Pero el que tenemos que presentar es a Jesús, al Jesús de la Biblia. Y lo vamos a presentar con la misma Biblia de ellos. En primer lugar, ellos afirman que Jesús es inferior al Padre. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero creen que fue el primer ser creado. Además, piensan que es el mismo Arcángel Miguel. Juan 5, 18 al 19 dice en la traducción del Nuevo Mundo de la siguiente manera: a causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, dice la traducción de ellos. El testigo de Jehová entonces lo va a llevar al libro de Revelaciones. Para ellos es el libro de Revelaciones. Y dice, en el capítulo 3, en el versículo 14, y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas del que dice,
el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Ya podemos ver ahí un versículo manipulado. Y ellos dicen, ¿ven? Jesús es el principio de la creación. Jesús es el primer ser creado. Jesús fue creado. ¡Ja, ja, ja! Primero, eso es un error gravísimo de traducción. Debemos explicarle a esta persona que la palabra en griego que se utiliza para principio o principal o príncipe o primero en este pasaje es la palabra arjé. Y la palabra arjé no significa necesariamente que fue lo primero que se hizo, sino que tenía la primacía en lo que se hizo. A ver si me explico un poco. Cuando dice Apocalipsis que Él es el principio de la creación, no quiere decir que es el principio de lo creado, sino que es lo más importante que existe sobre la creación. Él es lo principal. Para los griegos, y lo digo como profesor de filosofía, el arjé o arché era básicamente el elemento principal de lo creado. Lo más importante que existía en lo creado. No era creado el arjé. Entonces el testigo de Jehová lo llevará a Colosenses 1:15 y dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Se da cuenta? Jesús es el primer ser creado porque es el primogénito de la creación. Le ganamos, dice el testigo de Jehová. Ahora, primogénito en este pasaje es la palabra prototokos en griego. No es lo mismo que primero creado, que es la palabra prototictos. Si Pablo hubiera querido decir que Jesús era el primer ser creado, hubiese usado prototictos y no protoctos. Realmente lo que el pasaje quiere decir es que Él tenía los derechos de la primogenitura, es decir, Él es el dueño de la creación entera. No que sea el primer ser creado, sino que tiene la autoridad de todo lo creado. ¿Cómo comprobamos esto? Hay otros pasajes, por ejemplo, Salmos 89:27, David es llamado primogénito. David es llamado primogénito, pero nosotros sabemos que fue el último hijo. Además, ni siquiera fue el primer rey, pero sí tenía la promesa sobre él. Sí tenía él de su descendencia la venida de Jesucristo. Por eso es llamado primogénito David. No porque fuera el primer creado, sino porque tenía él la herencia de la promesa sobre él. Es decir, cuando se nombra en la palabra de Dios en ocasiones un primogénito, no está refiriéndose necesariamente al primero en ser creado, sino a los derechos de la primogenitura. Colosenses 1:16 al 17, mire cómo dice en esta versión: porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Le metieron la mano a este texto también. Sí. Juzgan a las otras versiones bíblicas por estar amañadas, por tener partes y versículos que supuestamente no están en los manuscritos originales. Y sin embargo, ustedes añaden palabras que cambian absolutamente el sentido del texto. Totalmente. Y un texto tan importante como este. No le tenga miedo a los testigos de Jehová. No tenga miedo a argumentar, a hacer apologética. No tenga miedo a confrontar. Pero sí, prepárese, estudie, busque sobre todo y ante todo la guía, orientación y sabiduría del Espíritu Santo. Si usted tiene eso, de seguro Dios hará su obra como Él quiera y conforme sea su voluntad. Les invito aquí que sigan con nosotros en Biblia